Creo que es interesante empezar haciendo un pequeño recorrido por la historia de la fotografía. Ya en la antigua Grecia, en el siglo III a.C., Aristóteles construyó la primera cámara oscura que se conoce para encontrar una explicación al fenómeno de la luz. La cámara oscura consiste en un compartimento cerrado con un pequeño orificio en una de sus paredes. Al pasar la luz por el agujero, esta proyecta una imagen invertida en la pared opuesta. El tamaño de la imagen aumenta al aumentar la distancia entre la pared en la que se ha practicado el agujero y la pared donde se proyecta la imagen. En el dibujo que vemos se representa una cámara oscura que se empleó para observar un eclipse solar en el año 1544. En el dibujo de la izquierda podemos ver también una cámara oscura portátil que empleaban los pintores para dibujar paisajes, etc. La imagen que se refleja en la pared se ve invertida. Y ya en el siglo XVI, el físico napolitano Della Porta le antepuso una lente biconvexa, una lupa, y con ello consiguió una mayor nitidez y luminosidad. Esto supuso una gran aportación para el desarrollo de la fotografía, ya que marcó el principio de lo que hoy conocemos como objetivo de la cámara. En el grabado de la derecha podemos ver una cámara oscura en la que la imagen es reflejada en un espejo para corregir la inversión. Algo parecido a lo que hoy en día vemos por el visor de una cámara reflex. La cámara oscura fue utilizada por muchos pintores del Renacimiento: Canaletto, Durero, Da Vinci, Vermeer, etc. Aquí vemos unos dibujos de Canaletto del siglo XVII. Se cree que el pintor utilizó la cámara oscura para realizarlos. La perspectiva de Canaletto en sus cuadros es muy parecida a la que conseguimos con la fotografía. Sin duda esto se debe a la utilización de la cámara oscura. En el año 1826, Nicéforo Niepce obtuvo una de las primeras imágenes fotográficas, aunque no consiguió fijarla permanentemente. Pero después consiguió fijar la primera fotografía que se conserva y se conoce como vista desde la ventana en Le Gras. Se obtuvo con una cámara oscura y una exposición de 8 horas sobre una emulsión química de sales de plata. Poco después, Niepce y Daguerre entran en contacto y firman un acuerdo. Al poco tiempo muere Niepce y Daguerre continúa con los experimentos. Con apoyo del gobierno francés y un gran despliegue mediático, en el año 1839 hace público su proceso para la obtención de fotografías sobre una superficie de plata. Esta superficie estaba pulida como un espejo. Se utilizaron también placas de cobre plateado para economizar. Le llamó daguerrotipo. Resolvía algunos problemas técnicos del procedimiento inicial y reducía los tiempos de exposición considerablemente. Casi al mismo tiempo, Florence, Bayer y Talbot desarrollaron otros métodos diferentes sin conocerse entre ellos. Talbot obtenía negativos sobre un soporte de papel y con estos negativos producía copias positivas también sobre papel. A este procedimiento se le llamó calotipo o talbot-tipo. Estos daguerrotipos empezaron a divulgarse entre la clase burguesa de la Revolución Industrial. El ferrotipo es un positivo sobre una hoja de metal de hierro o de acero esmaltado y es usado como soporte para la emulsión fotográfica del colodión. No necesita de secado y se pueden producir instantáneas en pocos minutos. Por eso lo usaban los fotógrafos que trabajaban en ferias, carnavales, etc. Hubo otros procedimientos como el ambrotipo. Se creaba un negativo subexpuesto partiendo del colodión húmedo. Luego se oscurecía el fondo, bien pintando el vidrio de negro o poniendo una tela de cartón negro por detrás, lo que permitía ver la imagen en positivo de una forma similar a los daguerrotipos. Aquí vemos un retrato de Theodore Roosevelt sobre una vieja placa de colodión húmedo. A pesar de su estado se puede apreciar la gran calidad fotográfica. El colodión húmedo es un procedimiento fotográfico creado en el año 1851 por Gustave Le Gray. Fue el primero en utilizar un procedimiento con este compuesto y consiguió imágenes mediante el revelado con sulfato de protóxido de hierro. Su uso generalizado motivó el abandono de otros procedimientos como el daguerrotipo y el calotipo. Pero también fue desplazado por el procedimiento gelatino-bromuro, que consistía en una placa de vidrio sobre la que se extendía una solución de bromuro de cadmio, agua y gelatina sensibilizada con nitrato de plata.
que ya no necesitaba mantener húmeda la placa. Con estas placas se consiguió bajar el tiempo de exposición a 1/4 de segundo, lo que nos acerca bastante al concepto de la fotografía instantánea. A partir de 1888, Kodak sacó al mercado una cámara fotográfica que utilizaba carretes de película enrollable en lugar de placas planas. Se puede decir que este fue el comienzo de la fotografía de aficionados. La primera fotografía en color es de una cinta de lana a cuadros llamada Tartan Ribbon. Fue tomada en el año 1861 por el físico escocés Maxwell y recibió el nombre de tricomía. Fue el primer sistema aditivo RGB aplicado a la fotografía utilizando filtros coloreados. Se hizo en 3 tomas, en cada toma con un filtro diferente, rojo, verde y azul. Cada una de las 3 imágenes se proyectaba sobre una misma pantalla. Varios métodos fueron ideados desde 1862. Uno de ellos estaba basado en el método sustractivo del color, utilizando 3 negativos para una foto y colocando un filtro entre la placa y el objetivo. El positivo se obtenía con la utilización del colorante correspondiente al color que representaba cada negativo. Era una fotografía única conteniendo los 3 colores. Era un método muy difícil de realizar y no resultó práctico ni comercial. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, las fotografías se coloreaban a mano, con acuarelas, óleos, anilinas y otros pigmentos. Pero esto no se puede considerar un método técnicamente fotográfico. La auténtica primera placa fotográfica en color, conocida comercialmente como Autochrome, fue patentada en diciembre de 1903 por los hermanos Lumière, pero no llegó a los mercados hasta 1907. Se fabricaban en Francia y eran transparencias o diapositivas en soporte de vidrio. Fueron utilizadas por fotógrafos de todo el mundo. La primera película fotográfica en color moderna fue Kodachrome. Se utilizó por primera vez en 1935 y se dejó de fabricar en el año 2009. Las demás películas modernas se han basado en la tecnología desarrollada por Agfacolor en 1936 y han ido mejorando hasta la aparición de la fotografía digital. En 1960 los primeros VTR, Videotape Recorder, ya eran capaces de capturar imágenes, convertirlas en señal eléctrica y guardarlas en soporte magnético. 1969 está considerado como el inicio de la carrera digital. Se diseña la estructura básica del primer CCD o dispositivo de carga acoplada. Este sistema, planteado como un sistema de almacenamiento de información, es utilizado un año más tarde por los laboratorios Bell como un sistema para capturar imágenes al construir la primera videocámara. En 1975, Kodak encargó al ingeniero Steve J. Sanson la construcción de la primera cámara digital que se tiene constancia. Tras meses de trabajo consiguió un prototipo que utilizaba sensores CCD. Pesaba 3,60 kilos y solo hacía fotografías en blanco y negro. Tenía una resolución de apenas 10.000 píxeles. Guardaba las imágenes en una cinta magnética y tardó 23 segundos en procesar la captura de la primera imagen. El primer modelo que se comercializó fue la Nikon Model 1 en 1990. En realidad era un accesorio de PC. Disponía de un foco fijo con una profundidad de campo de 3 metros a infinito y un obturador electrónico de un 25avo de segundo. También tenía una unidad de flash incorporada. Para utilizarla se precisaba de un ordenador PC IBM o compatible. Luego le siguieron la DC-40 de Kodak o su versión para Mac, la QuickTime de Apple, con las mismas funciones. Se necesitaron 6 años más para llegar en 1997 a la DC-210 de Kodak, de diseño ergonómico, uso sencillo y que tenía una pantalla LCD en color. El almacenamiento lo hacía a través de una tarjeta de memoria. Y así llegamos a las cámaras digitales de nuestros días, con cámaras compactas de objetivos intercambiables, reflex, etc. Y todo esto va en continua y rápida evolución tecnológica.
Y con esto termino este breve repaso a la historia de la fotografía. En el siguiente capítulo hablaremos del equipo fotográfico y de los elementos que lo componen.